Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras sesiones en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 11 de los misterios de la reencarnación en el subtítulo ¿Quiénes son los que saben? Gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, con gran gusto de recibirlos aquí en esta reunión fraternal donde compartimos estos conocimientos. ¿Y la formación de tales adeptos es el objeto de la teosofía? La respuesta es: considera la teosofía a la humanidad como una emanación de lo divino, en vía de regreso hacia su origen. Llegados a cierto punto del sendero, alcanzan el adeptado aquellos que han sacrificado varias encarnaciones para lograrlo. Porque tened muy presente que ningún hombre ha alcanzado jamás el adeptado en las ciencias secretas durante una vida sola, sino que muchas encarnaciones son necesarias para ello, después de haber formado un propósito consciente y haber dado principio a la práctica necesaria. Muchos pueden ser los hombres y mujeres en el corazón mismo de nuestra sociedad que desde hace varias encarnaciones han empezado la obra laboriosa de lograr la iluminación que desean, y los que todavía, por efecto de las ilusiones personales de la vida presente, o ignoran el hecho o están perdiendo toda probabilidad de progreso en esta existencia. Sienten ellos una atracción irresistible hacia el ocultismo y la vida superior, y son aún, sin embargo, demasiado personales y apegados a sus propias opiniones, agradándoles con exceso las engañosas seducciones del mundo y los efímeros placeres del mismo, para que se decidan a renunciar a ellos, perdiendo así sus posibilidades de progreso en la actual existencia. Pero para los hombres comunes, para los deberes prácticos de la vida diaria, semejante resultado tan lejano es impropio como objeto y enteramente ineficaz como motivo. Esto ya lo tratamos en la sesión anterior. Sirva como contexto para la siguiente pregunta. ¿Cuál puede ser el objeto de estos al entrar en la sociedad teosófica? Es decir, para los hombres comunes. Muchos se interesan por nuestras doctrinas y sienten instintivamente que son más verdaderas que las de cualquier religión dogmática. Otros se han propuesto firmemente alcanzar el ideal más elevado del deber para el hombre. Ok, hasta ahí terminó. Bien, decir muchos es decir quizá una aseveración que no corresponde a la realidad de, de los llamados muchos, porque la verdad es de que somos muy pocos comparativamente hablando respecto de la totalidad que conforman las almas que están encarnadas o estamos encarnadas hoy en día, de casi 7.000 millones o 7.000 millones en general de seres humanos encarnados. Apenas hay 25.000 a nivel de todo el planeta que pertenecen a la sociedad teosófica a diario. Supongamos que hay otros digamos, otros 25.000 en las otras sociedades teosóficas. Bueno, serían 50.000. Comparado con los 7.000 millones, pues realmente somos muy pocos los que hemos estado interesados en estar en la sociedad teosófica para estudiar estas doctrinas. Es cierto que hay muchos que estudian estas doctrinas también fuera de la sociedad teosófica. Eso también es cierto, porque hay un interés que es parte de ese despertar de las almas en búsqueda de algo más, que no se conforman con los conocimientos o con los dogmas que se imponen en las diferentes corrientes o iglesias, eh, religiones y demás, ¿no? Entonces, siempre el ser humano que
está tratando de descubrir algo más, pues busca aquí, busca allá y acullá, y entonces así es como nos acercamos a las diferentes corrientes de tipo espiritual. En este caso, a la sociedad teosófica, pues hemos sido atraídos por nuestro propio interés, el interés interno que cada uno tiene como alma. Entonces, es esto. Y desde luego que vamos descubriendo a través de las lecturas, a través de los textos teosóficos, vamos descubriendo que hay una verdad, que hay una realidad, aquello que es inmutable, ¿verdad? Aquello que es eterno. Y entonces lo vamos reconociendo. El problema para nosotros es poder ponerlo en práctica, para poder comprender debidamente todo eso, vivirlo de una manera u otra, ¿no? Entonces, alcanzar ese ideal tan elevado eh, como un deber para el hombre es una tarea pendiente que tenemos ahí y que, pues, primeramente adquirimos conocimiento como lo estamos haciendo aquí ahora mismo y en la medida de nuestras posibilidades, cada uno podrá aplicar este conocimiento en su vida diaria. Unos am- en mayor grado, otros en menor grado, pero siempre, por lo menos hay una intención de elevarse, porque nos impulsa la propia evolución a hacer eso. Eso es lo que yo creo y eso es lo que se nota, eso es lo que se ve por encima de todas las circunstancias, de todas las problemáticas que vive actualmente la humanidad. Hay seres humanos que están en otro canal y que nosotros eh, damos seguimientos, damos pasos en esa dirección también, porque hay personas, seres humanos más avanzados que nosotros, que los que estamos aquí, sea el nivel que tengamos en nuestra evolución, siempre habrá un grado más adelante o arriba de nosotros. Entonces, ese es el propósito que tenemos al estudiar, porque estamos persiguiendo un ideal elevado, que es el conocimiento superior que se traduzca finalmente en una práctica cotidiana en nuestra vida. Así lo veo, de esa manera. Si alguien desea agregar algo más a través de alguna pregunta. Gracias, Enrique. Yo también creo que unirse a la sociedad, voy a hablar a título personal, unirse a la sociedad teosófica es inevitable que te impregnes de la energía y esa buena vibración que tiene, porque a pesar de ser una estructura que es dirigida por hombres que siendo hombres pues tienen sus defectos y sus caracteres y etcétera, etcétera, pues es una estructura que está hecha para eso, para la difusión, para la hermandad, entre otras cosas. Y que esa energía es inevitable que te llene. Y como comentabas también, es un impulso que sentimos no solamente para seguir investigando, para seguir estudiando, sino que también para ponerlo en práctica, para brindar ese servicio. Y yo creo que la sociedad teosófica está poniendo a muchos a trabajar en función de un objetivo común, que es quizás esto, eliminar la ignorancia entregando el conocimiento. Es lo único que puede hacerse porque ya es decisión de cada quien, es por su esfuerzo propio, pues ir elevándonos en niveles de conciencia. Gracias. Gracias, Caro. Muy enriquecedora tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera decir su propia experiencia de cómo se acercó, por qué se acercó a la sociedad teosófica? ¿Por qué Salomón. sigue aquí? Salomón. Salomón. Sí, ¿puedo? Sí, Bueno, hay una parte que a mí me convence mucho de estar en la sociedad teosófica y de el conocimiento de teosofía, por supuesto, ¿no? Y es el hecho de que uno toma más conciencia desde sus pensamientos, de sentimientos y por supuesto los actos, ¿no? Toma uno más conciencia porque sabe uno que tiene, de manera egoísta, como lo decimos, pero sabe uno que va a tener un beneficio
Un beneficio porque su karma va a mejorar. Ya no vamos a tener un karma tan fuerte porque desde esta encarnación vamos corrigiendo poco a poco cosas que antes no nos parecían importantes, porque no sabíamos las consecuencias, no sabíamos los efectos de las causas. Entonces, a mí me parece parte muy, muy importante porque se vuelve uno más consciente, es un hecho, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, Salomón. Sí, en mi caso personal, creo que me queda muy bien el saco de este último párrafo, en el sentido de que a mí lo que me encanta de teosofía y lo que me llena es el hecho de que no es una sociedad dogmática. Muchas veces incluso se nos advierte a estar alertas para no volvernos dogmáticos. Y se nos advierte que eso mismo lo ha dicho Buda y lo ha dicho la señora Blavatsky y han dicho los maestros de sabiduría, que no nos volvamos dogmáticos. Es decir, que no porque lo dijo esta persona a la cual respetamos y consideramos toda una autoridad y todo un maestro espiritual, incluso no debemos dogmatizar eso. Tenemos siempre que estar investigando, siempre tener mente abierta, siempre estar preparados a que si esta figura del rompecabezas que estoy armando no funciona, tal vez a desafiar ese paradigma y verlo desde otros ojos. Pero eso es algo que en general en las religiones no te inculcan, porque creo que en las religiones mientras más controlado estés, mejor, ¿verdad? Porque ahí vas como el rebaño, ¿verdad? Eh, entonces eso es algo muy, muy importante de la teosofía y que creo que debemos defender. El hecho de que tenemos libertad de pensamiento es algo muy, muy bueno, y es desafiante, pero desafiante en el buen sentido de la palabra, porque nos invita a retarnos a nosotros mismos y estar, otra vez lo digo, con esa mente abierta de seguir investigando, investigando, investigando. Sabemos que este conocimiento es infinito, y podemos pues pasarnos muchas encarnaciones, ¿no? El párrafo anterior lo decía, ¿no? Que nadie se ilumina en una sola vida. Generalmente necesitamos muchas vidas. Creo que el párrafo dice varias vidas. Yo ahí agregaría al menos por mí muchas, muchas vidas. Claro. Pero eso es lo que creo que la teosofía es una roca y es una brújula porque nos ayuda a contestarnos las preguntas más fundamentales que siempre hemos tenido, creo. Y nos ayuda, como decía Salomón, también nos ayuda a ser mejores, a empezar a corregir el camino. Sabemos que no vamos a llegar en una vida, pero también sabemos que tenemos que empezar un día, ¿no? Y creo que los que de alguna manera estamos aquí, ya cobramos esa conciencia de que ya empezamos, ¿no? No sabemos si en una encarnación anterior, tal vez sí, pero por lo menos en esta, en donde estamos conscientes aquí y ahora, estamos sabedores que ya estamos empezando y eso es algo muy bueno. Gracias, hermanos. Gracias, Ricardo. Bien. David, adelante. Adelante, David. Buenas noches con todos y con todas. Si es posible llamarles hermanos y hermanas. Bueno, es mi primer acercamiento a la teosofía. Yo soy miembro de la masonería desde hace 15 años y dentro de la masonería como tal se estudian distintas escuelas esotéricas. Entonces, dentro de todas ellas me ha llamado la atención justamente la teosofía. Entonces, como decimos nosotros, no existen casualidades, sino causalidades. Y dentro de ello, pues encontré por ahí en redes sociales una invitación que se hacía a la reunión de hoy. Y aquí estoy, y gracias por recibirme. Coincido mucho con respecto de que el dogma muchas veces nos cierra los ojos hacia la realidad. Y
nuevamente agradezco el haberme recibido y espero seguir encontrando las verdades junto a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar. Tu presencia es importante y cuando opinamos también es importante. No importa si no participamos verbalmente, pero presencialmente siempre será una oportunidad para conocernos y para conocer sus puntos de vista, que siempre serán valiosos. Gracias, David. Marco. Muy buenas noches, gracias desde Bolivia. Adelante, Marco. El caso es un poco interesante. Bueno, de profesión soy economista, ¿no? Y un poco investigador y siempre apegado por el lado del método científico. Pero también soy músico, aunque no profesional, pero me interesaba mucho el tema de las vibraciones del humano ante las vibraciones. Y ese ha sido el medio por el cual un poco me fui introduciendo con lecturas de metafísica, ¿no? Con Mendes, Saint-Germain, y gradualmente he ido viendo otros campos como el Reiki también. Y bueno, ante falta de respuesta he ido buscando y con la teosofía, cuando empecé a entrar, dije, qué interesante, estudiando y realmente es como si una intuición me hubiera llevado a ello y al final estoy ahora estudiando, aunque no muy seguido entrando al grupo acá, pero sí, realmente lo importante para mí es que me ha llegado, me llega como el tema de la autoobservación, ¿no? La meditación, es cosas a tratar de ser un mejor humano, ¿no? En mi círculo, por lo menos, en el momento, ¿no? Y creo que voy a seguir esto porque es muy interesante, ¿no? Y gracias, buenas noches, solamente eso. Gracias, Marco, y gracias a todos. Yo creo que lo más importante también que nos brinda la teosofía es que con el sentido común, nos invita a eso, a que investiguemos y todos estos conocimientos serán comprobados a medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra conciencia. Y lo más importante es que no se intenta cambiar ni imponer ideas a nadie. Pues muy interesantes las participaciones porque pues hay una motivación, ¿no? Personal, individual de cada uno y eso es lo que eh, nos trae a este tipo de conocimientos y depende de cada quien, como decía Caro hace rato, efectivamente cada uno eh, va a sentir y va a vibrar en la forma que tenga que hacerlo de acuerdo a su propio nivel evolutivo, pero es importante que vayamos conociendo de estas doctrinas y todas estas enseñanzas que son parte de nuestro propio desarrollo, son las oportunidades para desarrollarnos espiritualmente. Sí, gracias. Otro punto que me parece muy interesante y útil es el hecho de la crítica. Nosotros, como estudiantes de teosofía, sabemos que no podemos criticar a nadie, no podemos enjuiciar a nadie, porque cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propia experiencia y va aprendiendo poco a poco, más bien, va acercándose poco a poco a la verdad. Y otro punto también interesante es como tú, Enrique, ¿no? Y como todos aquellos que nos comparten conferencias, que no son personas que están tratando de imponer nada y que algunos, no digo que todos, ¿verdad? Pero algunos no, todavía tal vez no se dan cuenta totalmente de que simplemente somos todos servidores. Todos estamos para servir y no para creernos nada, porque al fin y al cabo el conocimiento es tan vasto que lo que llegamos a aprender es muy poco comparado con ese conocimiento que hay, ¿no? Nada más. Diferencia entre la fe y el conocimiento, o la fe ciega y la razonada. Pregunta. Decís que aceptan las doctrinas teosóficas y creen en ellas, pero como no forman parte de esos adeptos de que acabáis de hablar, tienen que admitir vuestras doctrinas con fe ciega.
¿En qué difiere esto de las religiones convencionales? La respuesta es, así como difiere en casi todos los demás puntos, difiere también en este. Lo que llamáis fe y lo que en realidad es fe ciega con relación a los dogmas de las religiones cristianas se convierte para nosotros en conocimiento, resultado lógico de cosas que sabemos acerca de hechos de la naturaleza. Entonces, podemos ver que acá se nos dice que la fe en la que nosotros debemos tener como una columna para poder sostener nuestros dichos es el conocimiento. Eso sería la fe que nosotros debemos practicar, el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento primero de uno mismo, es decir, aceptar, saber, conocer que somos almas, que tenemos diferentes vehículos para manifestarnos en este plano. Entonces, eso es autoconocerse, pero más allá, autoconocerse es también conocer las deficiencias y las virtudes que uno tiene y hacer un inventario justo, es decir, reconocer que tengo defectos y que tengo virtudes, con sinceridad, aceptarlo, porque de otra manera no podemos avanzar. Necesitamos reconocer que tenemos virtudes, pero que también tenemos defectos. Y entonces debemos trabajar para mejorar tanto las virtudes, para enriquecerlas más, como para mejorar aquellos defectos que tengamos en la personalidad. Entonces, esto es basado en el conocimiento de las cosas internas, las cosas del espíritu. Esa es la fe en la que debemos poner nuestra confianza. Solamente esa. Lo demás, la fe ciega, pues es una fe aquella en la que debemos creer sí o sí, pero es porque alguien nos lo dice, no porque nosotros lo estemos razonando, sino porque únicamente tenemos que, entre comillas, obedecer lo que se nos dice. Y eso, pues no está bien porque entonces se frena el desarrollo intelectual, el desarrollo del conocimiento de otras posibilidades. Y eso no es conveniente para nadie. Es como un niño que va a la escuela, se le pide que investigue, que conozca, que estudie, que razone. Igualmente aquí, necesitamos cada uno de nosotros poner el interés necesario para poder investigar más allá, porque lo dice la señora Blavatsky, lo dice el señor Buda. Los grandes seres dicen que no creamos tampoco en todo lo que se nos dice. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber investigar por nuestra cuenta. Desde luego, este tipo de investigación más a fondo, es decir, utilizando los sentidos internos. Pero eso para algunos ya será posible, para otros aún no. En mi caso, solamente me baso en la intuición y lo que ahora estoy diciendo no lo había dicho en otras ocasiones. Es decir, me refiero a que este libro lo he estudiado a lo largo de 40 años que tengo dentro de la Sociedad Teosófica. Lo he estudiado muchas veces, algunas veces dirigiendo el estudio y otras como oyente, como estudiante que está frente a quien dirige el estudio. Y en otras ocasiones, pues no había dicho esto que estoy diciendo ahora. Entonces, en cada ocasión voy diciendo cosas diferentes porque tengo otro tipo de comprensión. En cada ocasión que se aborda esta temática, tengo otras luces, tengo opiniones diferentes y demás. Eso no quiere decir que sean mejores o peores, simplemente son diferentes. Pero
es que conforme va uno eh, discurriendo, va uno transitando por la vida, va uno comprendiendo las cosas y la vida misma de maneras diferentes, de acuerdo a las propias circunstancias individuales de cada quien. Entonces, eso es pues muy importante que nosotros lo vayamos experimentando y que vayamos nosotros haciendo un acervo de estas experiencias y que en el futuro seguramente nos servirán, porque el conocimiento es conocimiento y se queda, no, no se desecha, se queda, sobre todo hablando de cosas espirituales, se queda ahí como como un tesoro, como una riqueza, un acervo que vamos eh, atesorando, que vamos guardando y que ahí se queda definitivamente. Muchas gracias. Enrique, si me permites, en el prefacio de Isis sin velo ¿Sí? hay 4 líneas que creo que la señora Blavatsky dice casi casi que te robó tus palabras. O O, yo a ella. o la inversa, pero el caso es que, mira, si me permites, déjame leerte y a los hermanos. Sí, Dice, si a un hombre que nunca ha visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. O sea, si no tienen fe, como el ateo que no cree en la divinidad, bueno, rechazarlo por completo. Dice, pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho. Es decir, ya tendrá un punto de información, ¿verdad?, que puede investigar, del cual infiera lo demás. Y podrá luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. O sea, a partir de la gota, el océano. Y luego termina y dice, la fe ciega dejará de ser una necesidad para él. Es decir, ya no creerá en ese océano nada más por una fe ciega. Dice, pues la habrá sustituido con el conocimiento. claro, claro, clarísimo. Muy bien, muchas gracias por darnos esa luz tan importante. Y es efectivamente así, porque eh, una vez de que uno tiene una prueba fehaciente, pues ya puede uno creer, efectivamente. Entonces, ahorita nos conducimos mediante nuestras intuiciones. Me refiero a las intuiciones del alma, esas reminiscencias que tiene, esos recuerdos internos que tiene el alma, son los que nos han traído acá, desde luego impelidos por la evolución y por los méritos que hayamos sembrado y que hoy estamos cosechando. Entonces, es lo que nos está acercando a este tipo de conocimientos. Depende de cada uno de nosotros aceptarlos en mayor o menor grado y practicarlos, desde luego, porque recordemos, eh, bueno, se le atribuye a Platón la frase esta de eh, no seas como el que aprende y aprende y no lo pone en práctica, o como el que ara y no siembra nada. Entonces, para tener una cosecha hay que trabajar, hay que sembrar, hay que hacer la labranza correspondiente de la tierra y la siembra, y luego el cultivo, y finalmente vendrá la cosecha. Entonces, eh, estos, estos conocimientos internos tienen que ver con el desarrollo de los sentidos internos también. Entonces, esos se van desarrollando en la medida en que vamos dejando los apegos, es decir, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los celos, todas esas bajas pasiones, una vez de que las vamos desarraigando de nuestra existencia, pues cambia, cambia las circunstancias para el hombre también. Y ese es el punto en el que debemos estar atentos siempre. Entonces, ese, ese conocimiento interno obviamente que nos llevará por un sendero diferente. Entonces veremos el mundo, veremos el universo,
a la humanidad, todas las circunstancias de la vida, las veremos de otra manera y las abordaremos desde luego ya con mayor conocimiento acerca de lo que significa el estar aquí, el poder actuar frente a determinadas circunstancias para obtener los mejores resultados, no para nosotros fundamentalmente, sino para los demás, porque cuando viene ese despertar, ya se va despersonalizando uno y, y al despersonalizarse, entonces el trabajo ya no es para uno mismo, sino para los demás. Y ese es el resultado al que deseamos llegar, o la teosofía desea que lleguemos todos como humanidad. Ese es el punto. Vuestras doctrinas están basadas en la interpretación y por lo tanto en el testimonio de segunda mano de videntes. Las nuestras lo están en el testimonio directo invariable de videntes. Es lo que decíamos, ¿no? Es necesario que nosotros podamos de alguna manera tener ya esa tendencia, pero de manera razonada, nunca de manera emocional, nada más porque sentimos que es emocionante descubrir eso y que es posible, sino que la propia razón, la razón interna, que diremos en este caso es la intuición, nos va llevando a conocer estas cosas y comparar. Precisamente es uno el segundo objetivo de la sociedad teosófica, es comparar todo conocimiento, todas las doctrinas, y de esa manera vayamos nosotros dilucidando por nuestra propia cuenta qué es lo que consideramos que es real y lo que no es real. Pero hace falta tener ese conocimiento y además ya traer una cierta tendencia, ya tener cierto desarrollo también. Desde luego que no estoy hablando que estemos aquí videntes, ya muy calificados, ¿no? Puede haber entre nosotros quienes ya hayan desarrollado un cierto grado de clarividencia, pero no ha desarrollado mucho la esfera moral. Y entonces eso es un peligro. Ser clarividente y ser inmoral, pues no ayuda mucho, porque se abusa del poder de la clarividencia para obtener beneficios personales, beneficios egoístas. Entonces, todo tiene que ir corriendo de tal manera que pueda sacarse provecho. Desde luego que eh, quienes tienen esos poderes desarrollados y tienen otras deficiencias, pues crean karma y que por el cual van a tener que responder, como todos. Pero eso es, y hablar de poderes también es hablar del poder de la inteligencia. Hay hermanos, hay personas que son muy intelectuales y que ese poder lo ponen al servicio de su egoísmo también y que se ponen por encima de las personas para aprovecharse de ellas. Y eso también debemos estar atentos. Nuestra inteligencia, nuestros poderes de clarividencia, debemos ponerlos al servicio de los demás. Desde luego, no poner un consultorio para decirle a la gente qué es lo que estoy viendo en su aura. Eso no, porque eso nos lleva a otra situación, al como decía, si no tenemos desarrollada la esfera eh, moral, entonces eso nos puede llevar a hacer negocio las personas, ya sea engañándolas o aprovechándonos de lo que nosotros podamos ver a través de la clarividencia en su aura. Y eso no estaría bien tampoco. Entonces, es necesario que haya una, una madurez en ese sentido para que nosotros podamos eh, hacerlo lo correspondiente, ¿sí? Entonces, eh, eso es algo muy importante que debemos siempre tener presente. Luego dice, por ejemplo, la teología cristiana común sostiene que el hombre es una creación de Dios. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Luego, compuesta de tres partes, cuerpo, alma y espíritu.
Esto lo dijo San Pablo. Esenciales todas para su integridad, bien sea bajo la forma densa de la existencia física terrestre o bajo la forma etérea de la experiencia de la posresurrección, es decir, cuando nos vamos al cielo, según la creencia cristiana, necesaria para su constitución eterna, teniendo cada hombre de este modo una existencia permanente, separada de los demás hombres y de la divinidad. Lo que sigue es parte del texto anterior. La teosofía, por su parte, afirma que siendo el hombre una emanación de la esencia divina desconocida y siempre infinita y presente, el cuerpo, como todo lo demás, es pasajero y por lo tanto ilusorio. La única sustancia permanente en él es el espíritu, perdiendo este mismo su separada individualidad en el momento de su completa reunión con el espíritu universal. Entonces, aquí nos deja ver este texto que siendo seres humanos con un desarrollo intelectual determinado que nos permita entender que somos almas y que el alma no muere y que cuando nos vamos al llamado cielo o al paraíso, entonces, pues ya obtuvimos nuestro triunfo, nuestra victoria, ya nos desencarnamos, ya nos fuimos, pero bajo los términos de las explicaciones que se dan en las religiones, cada quien, de manera egoísta, pues se va a disfrutar de su paraíso, a disfrutar de los beneficios que Dios otorga a través del perdón a todas las almas. No importa lo que hayan hecho, Dios es amor, dicen, y Dios todo lo perdona. Esa es una visión egoísta completamente. Y sin embargo, en teosofía, precisamente se trata de evitar eso. En la medida que evolucionamos y que tenemos derecho por mérito propio a alcanzar un estado de paz, pues amplio, en Devachan, durante el tiempo que sea, es nuestro mérito, pero también es parte del éxito de la humanidad en general, porque somos parte de la humanidad, somos la humanidad mismo. Y entonces, lo que un ser humano avance, lo que un alma avance hacia lo superior, está desde luego haciendo que la humanidad en general también avance con él. Entonces, esta idea de unidad es muy importante que la conservemos siempre. Todo el trabajo que realicemos debe ser a nombre de la unidad. Desde luego que eso nos dará la oportunidad de ir teniendo conciencia acerca de la fraternidad también, porque si somos uno con todos los demás, entonces somos esa fraternidad. Solamente hay que vivificarla, hay que hacerla patente o potente en este caso. Hay que trabajar definitivamente en el sentido de la no separatividad, sino de la unidad, para que nosotros tengamos oportunidad de ser conscientes de que si actuamos de una manera positiva, estaremos ayudando a la humanidad en general a que avance junto con nosotros. Bien. ¿Alguien desea participar? Por los momentos no, Enrique. Bien. Vamos a la siguiente. Bien. Si perdemos hasta nuestra individualidad, entonces, ¿esto es sencillamente el aniquilamiento?
Yo digo que no, puesto que hablo de la individualidad separada y no de la universal. Esta individualidad se convierte en una parte transformada en el todo, como no se evapora la gota de rocío, sino que se convierte en mar. Cuando el hombre físico se convierte en un feto, en un anciano, de un feto en un anciano, queda por esto aniquilado. Cuán satánico no será nuestro orgullo cuando colocamos nuestra conciencia e individualidad infinitamente pequeñas por encima de la conciencia universal e infinita. Bien, esto suena muy duro, desde luego, y lo es, pero el caso es de que tenemos que considerar que si nos consideramos separados es porque así nos percibimos. La mente inferior, la mente materialista, hace que nos sintamos así, separados de los demás. Esa es la verdad, pero es la mente inferior, la mente egoísta, la que hace que nos sintamos de esa manera, separados. Entonces, eh, no podemos satanizar, digamos, como se dice, no podemos acusar a, a alguien que no tiene la capacidad de sentir esa individualidad porque su desarrollo interno no se lo permite aún. Es parte de un proceso. Todos estamos inmersos en ese proceso. Entonces, no podemos juzgar ni podemos calificar a nadie porque lo sienta de esa manera. Es parte del aprendizaje. Eso así es. Sin embargo, una vez de que ya vamos tomando conciencia de esto, sí debemos ser muy cuidadosos porque recordemos lo que se dice en los textos filosóficos, los textos difundieron los maestros también, ¿sí? A la separatividad se le llama la gran herejía y ese egoísmo de sentirse separados, de creer que estamos separados y de que cada uno está por su parte, por su lado, y que cada uno debe obtener sus propios logros para sí mismo, eso es hechicería, eso es magia negra. Claro, no la magia negra de los grandes magos negros que compiten con los maestros de sabiduría. No, hechicería como quiera que sea magia negra, pero muy relacionada pues con las cosas personales de cada uno nada más, ¿no? No se trata de hacer negocio, vamos a decir, a través de hacer em, encantamientos, a través del poder de la mente. No, pero en los textos teosóficos dicen que esto de la idea de la separatividad es un atentado contra el espíritu. Sí, cuando escuché por primera vez la invocación de Annie Besant, realmente me cimbró mucho las 4 frases que se dicen, porque en realidad se da uno cuenta de lo que realmente uno es. Tanto la primera, segunda, tercera frase o la cuarta, pues dicen cosas que realmente si las pensamos un poquito, pues nos damos cuenta de lo que realmente somos, ¿no? Y finalmente, cuando habla sobre la unidad, en la cuarta, es cuando, bueno, a mí me pareció tan interesante porque cuando nos sentimos unidos a los demás, es armonía, sencillamente es armonía. Y lo contrario, pues es tan insatisfactorio sentirse separado porque en realidad no hay felicidad ahí. Nada más quería decir eso, gracias. Gracias, Salomón. Adelante, hermano Gabriel. Enrique, me surgió una pregunta con respecto a lo de la magia negra. Yo he oído hablar y conozco de personas que tienen, pues, digamos, el poder de clarividencia, o personas que tienen que poder de canalizar, que canalizan los ángeles, canalizan a Jesucristo, canalizan la maitreya, pero por esto ellos reciben
digamos, reciben dinero o cobran dinero. Entonces ahí esas personas están sujetas a grandes deudas kármicas. Sí, sí, bueno, por principio de cuentas, eh, hay elementarios, hay elementales, hay mediums, que son los canalizadores, que son mediums realmente, que son engañados y ellos a su vez engañan a los creyentes de esas prácticas, ¿no? ¿Sí? Eh, Se dice que los maestros de sabiduría no desperdician un gramo de energía, ni sacrifican el tiempo en cosas como esas, cosas de invocantes o de invocaciones egoístas que buscan una respuesta para satisfacer su ego personal. Y entonces, pues no, imagínense, un- los maestros de sabiduría al inicio, cuando tuvieron contacto con el señor Sinet quería conocerlos físicamente y les dice, lamento decirle, hermano, que estamos muy lejos de poder realizar una tarea de esa naturaleza, acciones de esa naturaleza, no podremos hacerlas. Podemos darle mensajes a usted a través de los sueños y cuando haya necesidad de precipitar alguna carta, esa será dictada a uno de nuestros agentes, es decir, de sus discípulos, y ellos harán lo relativo a eso, porque se gasta mucha energía, se utiliza mucha energía en poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, a nosotros se nos prohíbe, nuestros jefes, dice el maestro, nos prohíben hacer este tipo de acciones, es decir, dilapidar la, la energía en cosas, en nimiedades, en cosas que son parte del egoísmo de la personalidad de alguien y que eso no va a ocurrir. Entonces, desde luego que el acto de magia negra ocurre cuando egoístamente eh, los canalizadores se ponen al servicio de las personas, que para saber cosas que desean saber, conocer y demás, y entonces, pues obran por eso, entonces se convierte en un mago negro esta persona, por el egoísmo. Es decir, que eh, quizá pudieran engañar a alguien, pero no cobrarle y hacer que viva una ilusión. Eso es una cosa totalmente diferente, pero aprovecharse de ese desarrollo que han logrado y ponerlo en práctica de manera egoísta, pues eso, por supuesto que crea un karma negativo, un karma doloroso para el futuro, ¿sí? Y eso es, el egoísmo en general es magia negra, ¿sí? Entonces, todos los actos de egoísmo son magia negra, no magia blanca. La magia blanca, pues es la magia del corazón, la magia del espíritu, no así la magia negra que es de las emociones y de los deseos, eh, de las bajas pasiones y demás, para satisfacción personal. Eso es magia negra, ¿sí? Desde luego que eh, el hecho de que seamos egoístas no quiere decir que realmente seamos magos negros, practicantes, para, para hacer daño a los demás. Sí, se dan circunstancias, pero no es una, digamos, una constante en la vida de las personas. Regularmente, pues se actúa egoístamente y se obtienen beneficios, pero no es con el afán de hacer negocio a costa de los demás. Somos egoístas por naturaleza o por la naturaleza de nuestra personalidad en este momento, pero eso lo vamos a ir sanando a través del dolor necesariamente. Entonces, eso lo veo de esa manera, querido Gabriel. Gracias, Enrique.
Enrique, Aquí. yo también quería agregar que los maestros no se prestan para asuntos mundanos, como tú decías, ellos no gastan su energía en eso, aparte que su misma vibración no les permite descender tanto y no van a Claro, hacer un gasto por algo mundano, por algo individual, algo que no beneficia a la humanidad. Entonces de repente va alguna persona a que quererse comunicar con ellos como para qué, en qué va a ayudar eso a la humanidad. claro. Así lo veo yo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Así es, efectivamente. El Señor Jesucristo está tan ocupado en otras cosas que sus jefes, porque también el Señor Jesucristo tiene maestros más elevados. Él es un discípulo también al servicio de la gran fraternidad. Entonces tiene tantas cosas a nivel planetario que hacer que cómo va a estar atendiendo las peticiones egoístas, el cumplirles el gusto a personas egoístas. Eso no es verdad. El maestro KH advierte, por ejemplo, a algunos de los discípulos aspirantes al discipulado, que les hacía las recomendaciones de que no atendieran eh, ciertos mensajes de los elementarios que se hacían pasar como maestros, porque se hacen pasar como maestros esos elementarios. Entonces, pues es pues muy difícil. Cuando lleguemos ahí, pues ya tendremos esa experiencia, pero por el momento olvidémonos de ese tipo de cuestiones, o estemos atentos, mejor dicho, a no caer en ese tipo de cuestiones que no ayudan en nada para nuestro progreso. Enrique, para finalizar ya que estamos como dijiste sobre la hora, Vanessa escribió una pregunta relacionada con el tema en el chat y dice, y entonces creo que ya está más que medianamente contestada, pero para que lo rectifiques nuevamente. Dice Vanessa, y entonces, ¿de dónde se reciben los mensajes de los ángeles que hablan los canalizadores? ¿Qué debemos hacer con estos mensajes? Pues, pues nada, porque pues como ya dijimos, no son verdaderos ángeles. Ya les he leído yo lo que dice la señora Blavatsky. Los ángeles no son mensajeros, ni ministradores, ni agentes de nadie, ni de Dios, ni de nadie, mucho menos de la voluntad del hombre. Los ángeles tienen una labor específica que hacer en el universo, en nuestro pequeño universo o en nuestro planeta, y que tienen asignadas tareas muy alejadas, muy distantes de lo que el hombre egoísta quisiera tener, ¿no? Entonces, no podemos ni siquiera invocar para que sanen a alguien o para que lleven un mensaje de paz. Nosotros tenemos que tener confianza en nosotros y nosotros expresar que somos esos espíritus encarnados, esos dioses encarnados, que tenemos poderes latentes allí y que a través del amor podemos manifestarlos. Si deseo con todo fervor interno de mi ser interno, deseo ayudar a alguien, solamente desearle el bien amorosamente y eso bastará para que las circunstancias de un enfermo o de alguien que necesita paz, tranquilidad, consuelo, pues pueda obtenerlo a través de un pensamiento amoroso o una serie de pensamientos amorosos de nuestra parte. Eso es todo. No requerimos de los ángeles ni de otro tipo de seres, de entidades que sean nuestros mensajeros. Desde luego que hay elementales que pueden obedecernos, pero eso es otra cosa. Cuando digo elementales son energías. Entonces, si yo quiero a través de esas energías enviar paz, tranquilidad, alivio, consuelo a alguien, puedo hacerlo yo directamente. No necesito pedirle a Dios ni más allá. Y eso no es estar en contra de la divinidad, sino que como yo comprendo estos estudios, no es necesario estar haciendo ese tipo de cosas porque debemos tener fe, debemos tener confianza en que no podemos hacerlo.